Vamos a revisar ahora el tercer estado financiero de la información en contabilidad, que es el estado de flujos de efectivo. ¿Qué nos dice este reporte? Nos va a indicar cuáles son los movimientos de efectivo de tu negocio, es decir, cuáles han sido las entradas y las salidas de dinero en tu empresa. Este es un estado financiero muy importante en las empresas, es muy potente, nos da una herramienta muy potente para poder planificar en términos financieros y también establece un paralelo con el planeamiento estratégico de tu negocio. Hace muchos años, este estado financiero se llamaba estado de fuentes y usos. Y hoy por hoy es importante que sepas cómo construirlo, cómo leerlo, cómo interpretarlo. ¿Por qué? Porque no todos los contadores saben cómo hacerlo y siempre lo dejan al auditor. Sin embargo, es nuestra responsabilidad saber qué nos dice este estado financiero. Es un estado de flujo, es decir, nos va a mostrar cuáles han sido las entradas y salidas de dinero durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, ¿qué preguntas responde este estado financiero? ¿Cuáles son las fuentes, digamos, de dinero que estuvieron disponibles para el negocio durante ese tiempo? En cuanto a préstamos, inversiones, la utilidad de tu negocio también, o las ventas de algunos equipos, activo fijo, o también puede ser activos intangibles. ¿Por qué disminuyó la caja de tu negocio? Cuando la empresa tuvo, por ejemplo, utilidades. ¿Cómo se emplearon los fondos? Es decir, para crecer, para expandirse, para pagar préstamos, para pagar dividendos a los socios, entre otras causas. ¿Y cómo se financiaron las adquisiciones de activos? Es decir, tomé un préstamo a corto, a largo plazo, hubo un aporte de capital del accionista. Todas estas preguntas las vamos a responder en el siguiente reporte. Y para ello he preparado, se presenta aquí, un ejemplo de cómo se estructura un flujo de efectivo. Vamos a explicar primero los tres componentes. Primero, el primer gran componente son las actividades operativas. Es decir, vamos a revisar acá cuáles han sido las entradas y salidas de dinero por actividades operativas. También tenemos por actividades de inversión y el tercer grupo son las actividades de financiamiento. Es decir, vamos a revisar cuáles han sido las entradas o salidas de dinero en tu negocio bajo tres rubros, agrupados en tres aspectos: actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento.